Buenas noches. Hablaremos sobre la psicología del desarrollo de la teoría innatista. Los participantes de este grupo son Karen Escobar, Camilo Tapia, Laura Vallecilla y quien les habla, Yamilet Giraldo. Para poder entender sobre nuestro enfoque innatista, debemos saber que es un enfoque que se centra en factores únicamente internos, como son genéticos y hereditarios, es decir, al nacer. Hablaremos de dos representantes importantes de la teoría y uno es René Descartes. René Descartes es el padre de la filosofía moderna y protagonista pues, de la revolución científica. Fue un filósofo matemático científico francés, donde habló especialmente de la geometría, una nueva metodología científica, la ley cartesiana o su contribución a la filosofía moderna. Él nació en 1596, el 31 de marzo, y murió en 1650, el 11 de febrero. Eh, para él, el innatismo son ideas propias de la razón, hasta el punto de que no han sido generadas, sino que simplemente han estado siempre allí. Las ideas innatas están vinculadas con las ciencias formales, dado que son consideradas hechos irrefutables, evidentes y por lo tanto son conocimientos heredados. Para René Descartes se retoma pues por otro lado las ideas adventicias, que son las que colman las ciencias vinculadas con el mundo natural. Para dar naturalidad a este conocimiento, Descartes indica que debemos caer en cuenta de que hay una idea innata siempre presente en el pensamiento de los seres humanos, y esa idea es Dios. Ahora hablemos de Noam Chomsky. Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia. Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista más influyente pues, en el siglo XX. Fue profesor pues, de lingüística y es el que más hizo énfasis en la teoría innatista y hasta el momento pues, se conoce mucho de sus aportaciones. Dentro de esas aportaciones se habla sobre la gramática universal, la gramática generativa, el dispositivo de adquisición del lenguaje DAL y pues como ya lo dije, la teoría innatista. Él trabajaba con niños de corta edad. Eh, Dentro de lo que él piensa, no existen suficientes estímulos lingüísticos que expliquen el aprendizaje del lenguaje en los niños. La capacidad del lenguaje es innato y es biológico. Cuando él habla sobre el dispositivo de adquisición del lenguaje, es que tenemos un dispositivo natural en nuestro cerebro donde está grabada la gramática universal, es decir, que está en nuestro ADN. El innatismo es el lenguaje, en el lenguaje, perdón, es una facultad independiente a la inteligencia, es decir, que es algo muy biológico. Sería bueno que nos preguntáramos sobre los estímulos externos, si son suficientes para explicar pues, la complejidad de la comunicación. Es decir, que no. Ahí la parte de la conducta o del conductismo no entraría a aplicar, sino que también entraría solamente iniciando con la parte innatista. Chomsky habla sobre la capacidad del lenguaje que es innata y es biológica. Nacemos con ella y la heredamos hasta nuestros genes. No se puede evitar que un niño aprenda el lenguaje tal como nos salen los brazos y no las alas. Desarrollos de la teoría innatista. Primeramente los voy a introducir al concepto innato, que es presente al nacer. Es un rasgo que el organismo ya posee en el momento de nacer, como los miembros del corazón y la extrusión del bebé. La teoría innatista surgió a partir de los años 50 en contraposición al paradigma empirista, realzándose contribuciones racionalistas y se abogó por la capacidad innata del ser humano para la adquisición del lenguaje, aludiendo a la capacidad de éste de comprender. La velocidad con que el niño adquiere el lenguaje hizo a Chomsky la posibilidad que el mecanismo de adquisición de esa capacidad no fuera del aprendizaje como tal, sino que se tratara de una estructura preprogramada propia de los seres humanos. Chomsky propuso la gramática generativa y la transformacional, es decir, las estructuras y principios del lenguaje. El libro Estructuras sintácticas era válida en algunos aspectos del lenguaje, como la sintaxis, estructura de las organizaciones de las oraciones. Por ende, Chomsky también postuló los dispositivos de adquisición del lenguaje, es decir, que a partir del desarrollo biológico se da una maduración, se desarrolla la parte para articular y reproducir el lenguaje.
Por otro lado, el innatismo puede entenderse en dos sentidos. Las diferencias individuales hereditarias ofrece una explicación genética de las diferencias interindividuales. El supuesto básico es que aquellos rasgos que nacen distintos a los otros seres humanos, tales como la inteligencia, habilidades y actitudes específicas, se heredan y son poco modificables por el entorno. La otra forma de innatismo es la que se atribuye a la base biológica o genética a las capacidades del ser humano, como el lenguaje, la capacidad simbólica, el racionamiento, el cual trata de descubrir lo común a todos los seres humanos. Un ejemplo de esto son los desarrollos de las conductas motoras, es decir, como andar, gatear, subir las escaleras, el cual tiene una secuencia evolutiva madura. Entre los momentos y fases del desarrollo innatista más comunes están el surgimiento del hereditarismo, que fue una corriente de opinión extendida en algunos entornos de la psicología de la primera mitad del siglo XX, que ofrecía una explicación genética en las diferencias interindividuales, además de otra forma de innatismo a la que se le atribuye una base biológica o genética en las capacidades universales del ser humano como tal, el lenguaje, la capacidad simbólica, el razonamiento, las formas de relación social, incluso la propia moralidad, y la más conocida se remonta a finales de 1950, cuando el lingüista norteamericano Noam Chomsky publica una ácida crítica de la explicación de Skinner sobre el proceso de adquisición del lenguaje. Los planteamientos que se encuentran desde la teoría innatista se pueden dividir o se pueden dar más bien en dos sentidos. Uno sería las diferencias individuales o el hereditarismo, que este viene más ligado desde una parte genética, donde se dan se explican rasgos que diferencian o hacen distintos a un ser humano de otro. Como su nombre lo indica, estos son heredados y por tal motivo son poco modificables. No se da la modificación ni por el entorno, ni por experiencia, ni por años. Desde lo común, esto se atribuye un poco más a una base biológica donde se dan capacidades universales de los seres humanos. En este caso se puede evidenciar el lenguaje. Aquí encontramos una polémica que hay entre Chomsky y Skinner, ya que para Chomsky él pues dice que no se puede explicar en términos de asociaciones entre estímulo y respuesta o imitación el hecho de que se dé el lenguaje dentro de los seres humanos. Entonces aquí traigo a colisión una frase donde dice, del mismo modo que disponemos de órganos físicos específicos para percibir o para realizar distintas funciones filosóficas, venimos equipados de órganos mentales que permiten el desarrollo de facultades cognitivas y diversas, desde el lenguaje hasta el razonamiento lógico. Aquí lo podemos dar mucho, se puede dar mucho desde la capacidad que Chomsky nos muestra de que el ser humano pueda usar su aparato o pueda hacer uso de su aparato sensorial y no requiera de un aprendizaje o atravesar por un proceso de aprendizaje. Entonces aquí sé que no es necesario pasar por una etapa de aprendizaje para tener o adquirir un lenguaje. Representa como la idea más fuerte dentro del innatismo, donde recalca mucho que la capacidad humana nos da como para que este proceso de hablar sea o no sea adquirido mediante la experiencia, sino que ya viene innato en cada ser humano. Y así podamos entenderlo, aplicarlo
y producirlo sin ningún inconveniente.